Bueno, vamos a empezar llamando a la asistencia, ¿ya? R. Rojas. Eh, ya, no hay ningún problema. Voy a envías por favor tu, tus constancias al delegado, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con el video? Hoy día es nuestra última clase, ¿no es cierto? Tenemos examen la próxima semana. Hasta donde lleguemos, haremos el examen. Sí, siempre falta tiempo para tratar muchos temas, pero está bien lo fundamental. Teníamos que llegar hasta el reconocimiento de las primeras escuelas sociológicas, escuelas o pensamientos de la sociología, los primeros surgimientos de estos pensadores y sus ideas sobre las sociedades. Esto se llama teoría sociológica. Entonces, hoy día veremos rápidamente, por eso es que no voy a detenerme en el tema de la práctica que hemos visto. Yo espero que les haya atraído, ¿no? Es una muy buena conferencia. Este historiador, a ver, ¿cómo se llama el historiador? Ustedes, ayúdenme. Nadie. Es lo primero que hay que averiguar, ¿no? Él fue conductor en ah, Canal 7, ¿no? Antonio Zapata. Sí, muy bien, Javier, Eduardo, Antonio Zapata. Es un historiador muy, muy reconocido, probablemente el único que queda de los grandes intelectuales marxistas, ¿no? Él es un convicto y confeso marxista hoy en día, que es bien difícil serlo, pero él se reclama así y aún así siempre es objetivo en sus trabajos, ¿no? Tiene un último libro que se llama Pensando a la derecha, que es un trabajo muy interesante lo hace con entrevistas a Elena Iparraguirre, que está en la cárcel, la esposa de Abimael Guzmán. Y es un gran estudioso del senderismo, pero desde otra mirada, ¿no? Una mirada más de izquierda, en todo caso más cercana a ellos, sin perder objetividad. No es un ideólogo de sendero para nada, es un crítico, pero es de la izquierda. Las izquierdas se dividieron bastante en los años 60, luego 70. 60 por la crisis, muere Mao, ¿no? Y Rusia y China se separan. Eh, Deng Xiaoping toma el control de la China y la convierte en capitalismo. Y bueno, hay una división ahí entre lo que lo van a llamar moscovitas, o sea, Moscú, y los pequineses, o sea, China, ¿no? Que esa división va a llegar al Perú también y las izquierdas se van a dividir así. Y hay un tercer frente, ¿no? Que es el trotskismo, porque Stalin pues le quita el poder a Trotsky, a quien le correspondía la herencia de Lenin, y lo persigue, ¿no? Lo persigue hasta matarlo. En México termina asesinándolo a Trotsky. Entonces el trotskismo se hace muy famoso porque Trotsky era mucho más, digamos, centrado frente a Stalin, que es conocido como un hombre bastante eh, genocida, ¿no? Igual que Mao. Bueno, también hay que tener reservas sobre eso, ¿no? Quién los dice? Entonces hay tres frentes ahí, ¿no? Trotsky, no tanto Stalin, no hay mucho stalinismo, pero se habla de los moscovitas, que es la herencia Lenin-Stalin, ¿no? Y
la China de Mao, los pequineses, ¿no? La China de Deng Xiaoping no tiene representación en Perú. Representación en Perú va a tener la China de Mao, que es Sendero, ¿no? Bueno, es súper interesante, es conocedor de toda esta etapa, así que espero que hayan disfrutado de toda la conferencia y nos va a dar elementos para tratar el tema de hoy, al cual voy a ingresar rápidamente después de tomar asistencia. Atentos, por favor. A Héctor Alcalde. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Cristian Barrantes. Presente, profesor. Adrián Campana. Presente, profesor. Luigi Carrasco. Presente, profesor. Armando Chiara. Presente, profesor. Diego de la Cruz. Presente, profesor. Miguel Ángel García. Presente, profesor. Sandra Gil. Presente, profesor. Rosa Ginocchio. Bueno, siempre tendré problemas para pronunciar tu apellido. Ginocchio, profesor, presente. Ginocchio, ¿ves? Jesús Juárez. Presente, profesor. Nicole Laura. Presente, profesor. Diego León. Presente, profesor. Brenda Marcos. Presente, profesor. Sergio Mejía. Presente, profesor. Eduard Monsalve. Presente, profesor. Axel Narváez. Presente, profesor. James Quispe. Renzo Ramírez. Presente, profesor. Anthony Rojas. Darlene Romero. Presente, profesor. Giordano Salvador. Presente, profesor. Abraham Sanes. Presente, profesor. Javier Taquia. ¿Está en el chat? No, ya. Taquia. Javier Taquia. John Valdivia. Presente, profesor. Joseph Velázquez. Presente, profesor. María Brian Raúl Velasco. Presente, profesor. John Vera. Jesús Zacarías. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, Sí, escucho. me habla el alumno Quispe. Dice que está presente. Ok, Ahí por el chat ahí escrito. pero ha escrito, ya ahorita lo reviso. Muy bien, de ahí quedamos entonces. Y también el alumno Anthony Rojas, por favor, se le podría considerar. Rojas. Él es Anthony. el del... Sí, tienes razón. Muchas gracias por recordarme. Ok. Sí. Bueno, nuestro delegado, Luigi, ¿no? Luigi, ¿me confirmas, por favor, el examen? Me han notificado que va a ser presencial el día viernes. Ya. Sí, profesor. Si hay alguna novedad, por favor, me pases la voz. Si no, en todo caso, nos vamos a encontrar el día viernes. Nos conoceremos en la facultad para dar el examen. No se olviden que el examen son las clases, son las tareas, o sea, las prácticas. Esos son fundamentales, ¿ya? De ahí van a salir las preguntas. La mitad de las preguntas van a ser para marcar, que no me agrada mucho. Y la otra mitad va a ser para desarrollar, para escribir, para pensar, para reflexionar, que es lo que más me interesa. Entonces, así van a estar las preguntas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver si me ocurre ahorita, ¿cuál es el desarrollo sobre valga la redundancia, cambiaré de término, el desarrollo del maoísmo en el Perú?
profe, eso es para 2 horas. Bueno, desarrolla hasta donde puedas, ¿no? 15 minutos, 10 minutos, midiendo tu tiempo. Por ejemplo, es una pregunta, claro. O les pondré en función de la conferencia de la tarea número 5, creo que es, ¿no? Hoy día. Esta es la última tarea calificada. A partir de las próximas tareas van a ser controladas, revisadas, pero no calificadas. Ya les explicaré. También va a tener una incidencia en el examen final, pero de otra manera, ¿no? Vale decir, ya no voy a tener el trabajo de estar calificando una por una, sino vamos a revisar el cumplimiento y vamos a pasar el Turnitin. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que tenemos que saber sobre el examen, nada más. Vamos a entrar entonces a la clase. Nos habíamos quedado la semana pasada extendiéndonos con el tema del positivismo y ya no voy a revisarlo. Ahora vamos a entrar. No, revisamos también Durkheim, ¿no? Sí. Nos quedamos a la mitad de Durkheim. Durkheim, el responsable de esta gran corriente que se llama el estructuralismo o el estructural funcionalismo, no se olviden. O sea, ¿qué son los hechos sociales? Es una pregunta muy fundamental, o les pondré, los hechos sociales son esto es verdadero o es falso, ¿no? Dice, los hechos sociales es la forma de cómo se debe estudiar a una sociedad, nos dice Durkheim. Vamos a encontrar los hechos sociales y vamos a darle es como una puerta de ingreso para revisar, encontrar el funcionamiento de una sociedad. ¿Qué son los hechos sociales? Bueno, son como el estructuralismo concibe a una sociedad. Nos va a decir el estructuralismo que la sociedad está formada por estructuras, ¿no? De todo tipo. Hay 2 clases, ¿no? Pregunta básica. Hay 2 clases. Ahorita diría John Valdivia, ¿cuáles son esas 2 clases de hechos sociales? Bueno, John nos va a decir, según Durkheim, hay 2 tipos de hechos sociales, profe. Unas son materiales y las otras son inmateriales. Le puedo dar ejemplo de los materiales, por ejemplo, las universidades, ¿no? Donde estamos nosotros. Esos son hechos sociales materiales. Las inmateriales, por ejemplo, puede ser una costumbre, ¿no? Una costumbre, por ejemplo, de cómo nos enamoramos, ¿no? Eso no está escrito, eso no se ve, ¿no? Eso está dentro de nosotros, es abstracto, ¿no? Lo más clásico es la religión, ¿no? La moral, por ejemplo, ¿no? Las costumbres, pues, ¿no? Las fiestas, por ejemplo. ¿Ya? La idea de Durkheim es que hay que tratar a los hechos sociales, sean materiales o inmateriales, como cosas, o sea, como algo objetivo. Estamos todavía dentro del positivismo, ¿no? Esa es otra pregunta fundamental. El positivismo, ¿por qué se caracteriza? Pues el positivismo se caracteriza por querer estudiar a la sociedad como estudia un físico. Como estudia un químico, ¿no? Teniendo un objeto de estudio para manipularlo, para analizarlo, para disgregarlo y encontrar todas sus características. Esa es la postura del positivismo. Y un poco de eso va a tener todavía el estructural funcionalismo, ¿ya? Es una continuidad igual que el marxismo también. El que va a romper completamente con la herencia positivista va a ser la corriente que no lo vamos a revisar por su complejidad, que es la que representa Max Weber, que también lo vimos en la primera lectura. Tengan cuidado, la primera lectura también es fundamental. Ahí mencionaba a Max Weber, ¿no? Como un clásico. Son 4 los clásicos, nada más de la sociología, 4. Comte, Durkheim, Marx y Weber, o Weber. Weber sí rompe con la tradición positivista. La tradición positivista es tan fuerte que hasta el día de hoy hay muchos positivistas, todavía los fascismos, por ejemplo, que son ideologías, ¿no? Que ya los tocaremos en la próxima temporada. Son también desprendimientos de una mirada positivista de la sociedad.
Ya les expliqué qué cosa es una mirada positivista, les he dado ejemplo, hemos visto el video del Charaj, etcétera, ya no puedo mm, dar vueltas en eso. Entonces, estos son una extensión del positivismo, pero menos positivistas en todo caso, salvo el marxismo, que es mucho más duro, ¿no? Pero en una tendencia positivista, pero obviamente va por otro lado. Entonces, regresemos a Durkheim, él nos dice que los hechos sociales hay que tratarlas como cosas para poder analizarlas de manera objetiva. Ahí, miren, dice visión positivista, ¿no? Tienen que ser externos, nos dice, o sea, tenemos que alejarnos de ello, ¿no? Eso también está en la primera lectura, por eso Durkheim es fundamental, porque es quien, y ya les había dicho, elabora prácticamente a la sociología como una ciencia que hasta el día de hoy nos llega. Esto de externalidad es fundamental, es decir, si nosotros no nos alejamos de los hechos sociales, no podemos verlos, ¿no? Es como que nosotros estamos dentro de unas pandillas y queremos analizar las pandillas, ¿no? Es difícil analizarse a uno mismo, ¿no? Si no, pues estudiaremos. Por eso se dice en forma de broma que los psicólogos obviamente no se tratan a sí mismos, ¿no? Tienen que buscar otros psicólogos. Ya no es tanto porque cobran caro, como dice el chiste. Entonces, esta externalidad es fundamental, estaba en la primera lectura también, que mencionaba el alejamiento de los prejuicios coercitivos. Dice, los hechos son coercitivos y hemos hablado de eso. O sea, el estructuralismo tiene la idea de que las estructuras dan forma a los individuos, es decir, al quien nace crece en su entorno, de acuerdo a su entorno, reproduce su entorno. Ah, profe, está bien, pues está exacto, Durkheim está acertando, porque uno es hijo, como se dice, hijo de la familia, es hijo del barrio, ¿no? O sea, terminas teniendo esas características por la socialización que tienes, por la primera socialización que se tiene uno en la familia y luego segundo en el barrio, ¿no? La tercera socialización puede ser determinante, que es salir más allá del barrio. Quien no sale del barrio, pues va a ser realmente representante del barrio, pero quien sale del barrio y se habla de etapas de socialización, ¿no? La primera, evidentemente, nadie se salva. La primera socialización la tenemos con la familia. Son ellos quienes te dicen, no, no se agarre eso, hijo. Ordenas a tu hermana, no pegues a tu hermana, tu hermana te tiene que hacer caso, etcétera, etcétera, etcétera. Es la primera socialización. Luego viene una segunda socialización, que es el barrio, ¿no? Que es el entorno. Nadie va normalmente a un colegio que queda en otro barrio diferente. Normalmente vamos a una escuela que está en alrededor. Entonces, pero ya ahí hay otros niños que vienen con otro tipo de socialización y eso nos empuja a una nueva interacción social y una nueva socialización. Y luego va a venir una tercera socialización a partir de la adolescencia, que es un punto crítico en la vida misma del hombre, en la vida biológica del hombre, porque la biología te obliga a sentir cambios necesarios, ¿no? Es la etapa más crítica de todo el desarrollo porque es el momento en el que tú te apartas y te concibes a ti mismo, ¿no? Y marcas tu identidad, que hasta entonces no te interesa, por eso que andas con tu hermanita de la mano. Pero a partir de la adolescencia ya no vas de la mano con tu hermanita porque ya es tu hermana, ya hay un sentido de la identidad personal y también, sobre todo, de la identidad sexual, porque viene las manifestaciones sexuales, o sea, la menstruación, la eyaculación, la formación del cuerpo, el reconocimiento de uno mismo, y la necesidad de marcar tu género, ¿no? Por eso es que en esa etapa es que nos peleamos. Por eso es que en el colegio los jóvenes se suelen pelear. No es tanto porque seamos arcaicos, por si acaso es muy común que en todas las sociedades los varones en esa etapa demarquen su masculinidad. Hay una necesidad que llama la naturaleza al varón a decir, yo soy varoncito, varón, hombre, y el hombre tiene ya unas características que la sociedad misma las empuja
las obliga muchas veces a desarrollar. Igual la mujer tiene también su forma de manifestación y construir su feminidad, ¿no? Entonces ellas están por otro lado, están tal vez vistiéndose, teniendo más cuidado en su vestido, en su maquillaje, en sus zapatos, etcétera. Los varones van por otro lado. Eso es importante. Pero esa tercera socialización nos lleva a una apertura más amplia que del barrio, es mucho más extendida y normalmente nos traslada a otros espacios. Es por eso que en esos tiempos salimos, vamos a la universidad, viajamos y nos ingresa a un espacio más grande de la socialización ya dependiendo de nosotros mismos. Muchos no lo hacen, o sea, es como que voluntario. Pero esa tercera socialización es también súper importante para, por ejemplo, esto de la externalidad. Quien viaja a Uruguay una semana, regresas y te das cuenta que en Lima, en el centro de Lima, como en el centro de Uruguay, algo pasa. ¿Qué sucede? Bueno, en el centro de Uruguay nadie toca claxon y no hay basura en ningún lado de la calle. Tú regresas a Lima y te das cuenta que Lima, el centro de Lima es sucio y es lo que llamamos contaminación sonora extrema. Igual como que un uruguayo de la Asunción llega a Lima, al centro de Lima, a la Plaza 2 de Mayo y dice, ¿qué sucede acá? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y eso que no ha visto la cultura combi, que es terrible. Coercitivo, porque nos está apretando, ¿no? Para construirnos. Eso es las estructuras. Te obligan a hacer como las estructuras quieren, pues eso se llama la tradición. Hay algunas sociedades mucho más coercitivas que otras. La nuestra es bien coercitiva. Los padres, las familias se encargan de ser muy coercitivos, te obligan a reproducir las costumbres, las tradiciones. Cuando tú las cambias, reniegan mucho y se molestan, ¿no? Entonces, eso básicamente son los puntos que tenemos que entender de Durkheim. Sus trabajos son fundamentales, ¿no? Con esto se sella lo que es el rol de la sociología. Estudiar el trabajo social. También ya había dicho algo de esto, ¿no? O sea, esta idea de que el trabajo nos hace, ¿no? De que vivimos para trabajar. Cuando ustedes vayan a llegar a sus últimos días, que va a suceder en muchísimo tiempo todavía, felizmente, saquen su cuenta y vean cuánto tiempo lo han pasado con su familia y cuánto tiempo lo han pasado en el trabajo y siempre va a ser mucho mayor el trabajo y parece entonces que hubiéramos vivido para trabajar. Les decía que inclusive estamos aquí nosotros madrugando a las 8 de la mañana porque finalmente estamos buscando que el trabajo que nos toque sea un buen trabajo, un gran trabajo, ¿no? ¿Quién no quiere ser un jefe? ¿Quién no quiere ser un empresario? ¿Quién no quiere ser, de repente algunos anhelarán ser ministro? Qué sé yo. Entonces es el trabajo, ¿no? Durkheim analiza el trabajo y cómo la división social del trabajo se establece, cómo el trabajo es una cosa fundamental, cómo se hace el trabajo algo sagrado, ¿no? Inclusive está en la Biblia, ¿no? El que trabaja es una virtud para ir al cielo. Al frente está el vago, ¿no? La vagancia, la ociosidad, ¿no? Entonces se consideraba el ocio una cosa mala. Hoy en día se está revirtiendo eso y consideramos al ocio también una cosa necesaria, al ocio, ¿no? A la ociosidad. Luego tiene el libro fundamental que es La regla del método sociológico, donde ya pone cada cosa, cómo se debe hacer una ciencia sociológica, cómo se debe estudiar a las sociedades, por dónde debe estudiarse. Y ahí hace la división que hice al inicio de Durkheim, la clase pasada sobre las sociedades mecánicas y las sociedades. Ya, ustedes contesten porque eso les voy a preguntar. Su libro emblema es el suicidio. Y también les había dicho, uno se suicida, el suicidio existe en todo el mundo, tenemos tasas de suicidios. Hace unos días, por ejemplo, se ha suicidado este tipo que violó a una niña, ¿no es cierto? Y él
esta es una cosa así que digo, ¿cómo va a estudiarse el suicidio? Nadie había estudiado el suicidio. Él estudió el suicidio desde un punto de vista sociológico y no solamente identifica tipos de suicidio, porque no solamente hay un suicidio, nosotros siempre pensamos que se suicidan pues los desgraciados, como este tipo, por ejemplo, o los pobres que no tienen perspectiva de vida, no tienen cómo vivir. Hoy en día, por ejemplo, las tasas de suicidio en Latinoamérica no está en Bolivia, de repente el país de repente más pobre que tenemos, o en Perú, tal vez, que también estamos peleándola ahí en el asunto de carencias económicas, sociales. No, no. Más bien son los pobres quienes quieren más, quienes quieren vivir más, ¿no? Quienes tienen más bien tendencias al suicidio son la gente más acomodada. Ahí están los suicidios hoy en día, ya 100 años después de Durkheim. Por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay, o sea, usted va en Uruguay y dice, uy, qué bien viven estos uruguayos, ¿no? Son 3, 4 millones de pobladores frente a los 33 y 4 que somos nosotros. Es una monstruosidad lo que nosotros somos, y son pocos y alcanza para todos y todos viven bien y la pobreza es cero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, tienen las tasas más altas de suicidio. Lo mismo pasa en el mundo. En Japón es uno de los que lidera las tasas más altas de suicidio. Bueno, y ahí hay otras explicaciones. Lo interesante es que para sus tiempos él analiza por qué se suicida la gente y qué representa, en qué tipos de sociedad. Las sociedades también son representadas por los tipos de suicidios que tienen. Y hay tipo de suicidio, ¿no? Que de pronto más adelante está detallado, si no, también ustedes le den más vuelta porque eso también es fundamental, por favor, ¿ya? Formas, fácil les pregunto cuáles son los tipos de suicidio que representa Durkheim. Profe, no lo ha dicho, no lo he explicado, no solamente va a estar en las diapositivas, lo voy a mencionar ahorita, sino también ustedes revisen a dónde más esto. Luego tiene un estudio muy, muy importante, muy interesante, que es sobre la religión. La religión, ya con Comte habíamos dicho que desarrollaba la idea de que la religión era una cosa que era un esquema, un sistema que había sido creado por el hombre de manera arbitraria, de manera interesada, que era utilizada para dominar, explotar y para esconder el conocimiento verdadero, ¿no? Entonces se podía explicar las cosas, bueno, pues si vino la peste negra era porque seguro que el hombre, el ser humano, estaba portándose mal y era un castigo divino. Entonces aparece la ciencia para romper todo esto. Ya estamos en el mundo científico y hemos hablado del positivismo, que es exactamente la ruptura con un esquema anterior, que también le daba bastante tiempo para hablar cómo hay un salto inmenso a partir de las revoluciones industriales y las revoluciones políticas a nivel general, y la lectura también de inicio nos decía que después de estas revoluciones nada había quedado intacto, que todo se había transformado hasta lo más íntimo. Inclusive hablé del asunto sexual, todo cambia, ¿no? Porque inclusive ahí aparece el liberalismo sexual. Desde entonces se empieza a considerar el acto sexual también como una forma como una forma de placer, de placer. ¿Qué es lo que hoy día consideramos, ¿no? El sexo es en segundo plano para la reproducción. El sexo es considerado más bien un acto de placer. Entonces, pero en estos años, en salir de 1000 años que duró el medievalismo, donde era considerado un pecado sentir placer en un acto sexual y que era pensado exclusivamente para la reproducción de la especie humana, fue bastante complicado. Y todo eso es de producto del ejercicio de la religión en la vida social. O sea, la religión, el medioevo, se caracteriza por
el teocentrismo, ¿no? La explicación teológica de la vida, del mundo y de las acciones. O sea, ser virtuoso era seguir lo que decía la Biblia o la iglesia más exactamente, y esto, entre otras cosas, por ejemplo, nos enseñaba que la pobreza era una virtud, etcétera, etcétera. Todo esto que va a romper el protestantismo los años 1500, ¿no? Cuando termina justamente el medievalismo con Lutero, ¿no? Con Calvino, termina también con esa es la expresión de la ruptura de la iglesia, de la religión. Luego termina también ese periodo con la invención de la imprenta, que es la expresión de la ciencia. Luego termina con la caída de Constantinopla, que va a ser también una guerra religiosa en Oriente, y los turcos se van a empoderar y van a migrar muchos hacia Europa. Termina fundamentalmente con lo que se va a llamar el descubrimiento de América y la concreción de que el planeta no es un plano, ¿no? Sino es un globo. Y la ciencia da, pues, como que se acierta y se le da más razón, más valor a las teorías que venían de las ciencias físicas, matemáticas, que a las de la teología. Entonces Durkheim revisa cuán importante es la religión en el mundo. Ya Comte decía que la religión era una cosa que opacaba el conocimiento científico. No es el primero que va a decir que prácticamente es nocivo la religión. Los segundos, más duros, más drásticos, van a ser el marxismo, justamente, ¿no? Pero Durkheim es completamente contrario a ellos dos, y eso es muy importante, ¿no? Pregunta, para Durkheim, ¿qué cosa es la religión, profe? Para Durkheim la religión es vital, es importantísimo, es necesario. Durkheim, ningún sociólogo se mete a revisar si Dios existe o no existe, ¿no? Ese no es tema de discusión. Si no discuten y conversan cuán importante es la religión, cuánto de beneficio ocasiona en una sociedad o cuánto de mal ocasiona en una sociedad. Y Durkheim aquí se va a enfrentar a Marx completamente, porque va a decir que la religión es fundamental para la sociedad, mientras que Marx va a decir que la religión es lo peor que existe ¿no? Pues recuerdan su famosa frase, la religión es el opio de la sociedad. ¿Ya? Entonces Durkheim va a hacer más bien lo contrario, va a decir que todas sociedades necesitan de la religión, que la religión ha demostrado ser algo importante. ¿Por qué, profe? ¿Por qué cree que Durkheim es importante? Porque a mí me parece que yo estoy mejor con las ideas de Marx, que la religión nos enceguece. Por ejemplo, mi mamá cree que la Virgencita le va a ayudar y para rezando, y que la Virgencita te acompañe, que la Virgencita te ayude en tu examen. Y yo le digo, mamá, la Virgencita no me va a ayudar ni miércoles, yo tengo que estudiar, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Como yo entiendo que no, la religión no nos ayuda. ¿En qué? ¿Por qué? Dios no está muy reñida hasta su propia existencia, en fin. Bueno, ¿por qué Durkheim te dice que es importante la religión? No porque Dios te va a salvar y te va a dar la vida eterna cuando mueras. O sea, eso para Durkheim no existe. O sea, en realidad diríamos que para Durkheim Dios no existe. Dios es una construcción humana, que es quien va a redondear la idea es Marx, ¿no? Va a decir, Dios no creó al hombre, sino el hombre creó a Dios. Marx es un tipo fantástico, pues, porque utiliza y hace frases que van a durar. Estos sociólogos no hacen frases, pero están diciendo lo mismo. O sea, acá Durkheim te está diciendo, mira, cuando mueras no pienses que vas a ganar el cielo, el infierno, pues, es muy probable que no exista, muy probable, no me interesa ese punto. Lo que me interesa de la religión, y me interesa que la religión esté presente, es porque te da sentido a la vida, es porque armoniza la sociedad,
es porque crea redes de unión, de armonía, es porque te genera una moral que es importante, es porque regula y ayuda a que una sociedad funcione. Recuerden que al positivismo le interesa, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la frase del positivismo, profe? La frase del positivismo es orden y progreso, ¿no? Progreso es ciencia, orden es ya pues basta de levantamientos, de revoluciones, ¿no? Eso es lo que le interesa al positivismo, así se avanza, una sociedad que esté a cada rato como Perú en el siglo XIX, cada día habiendo unas revueltas y caudillos peleándose, etcétera, no va a ayudar pues a nada, a nadie, ¿no? Es como los hermanos que estén peleándose todos los días, la familia se va al tacho, o sea, sin un razonamiento simple. Entonces, la religión te ayuda a mantener, ¿no? Una moral bien importante porque te da ideas, te da discursos que te van a ayudar a a una buena vida. Y lo podemos nosotros darle razón a Durkheim, porque cuántas veces nosotros nos hemos levantado y hemos sido muy de buen humor porque hemos rezado y de pronto papá, mamá, los quiero mucho, ¿no? Como que nos llena de emociones la religión. Le devuelves el celular a tu amigo porque es un acto cristiano muy bueno, porque te vas a ganar también de repente el cielo, pues lo crees así, o porque simplemente crees que Dios te está mirando y te puede castigar si no lo haces, ¿no? Si no haces una buena acción. Le das su monedita al mendigo porque haces tu acción del día, etcétera, 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 ¿no? Muchísimas cosas que tenemos nosotros de la religión aún hoy en día. Tuvimos una gran etapa digamos, de ateísmo en el Perú, fundamentalmente en las clases ilustradas como nosotros, como ustedes, en tiempos del boom de la izquierda, como escuchábamos en la conferencia. Los 60, 70 fundamentalmente, que duró un poco hasta los 80, ¿no? Había una fuerte resistencia a las ideas religiosas por influencia del marxismo. En los sectores ilustrados, ¿no? Mientras que en los sectores populares hemos sido eternamente creyentes en seres divinos. No solamente estoy hablando de Jehová, de Jesús, ¿no? Antes de la llegada de Jesús también éramos creyentes en seres divinos, ¿no? En las achachilas, los apus, el Dios, el Inti, la luna, Quilla, la Yapa, el rayo, etcétera, etcétera. Entonces, después de la llegada de Occidente, simplemente se ha sumado una divinidad más y hasta el día de hoy muchos todavía siguen creyendo en la Pachamama, en las achachilas, como hemos visto en el video, y también están creyendo en Jesús, ¿no? Para que no se hacen problemas. Si mañana nos conquistan los árabes, de seguro también tendríamos a Alá, a Mahoma. El hombre andino nos hace muchos problemas, ¿no? Suma deidades. Bueno, pues si no ayuda uno, ayudará el otro, ¿no? Algo así. Bien, entonces ese es súper importante, ¿ya? Y ya veremos Marx, en cambio, qué piensa de la religión. Bueno, ahí está la regla del método sociológico, establece las reglas básicas, deben aislarse los prejuicios, que inclusive ese es una de los aportes que está hasta el día de hoy. La sociología lo ha tomado, está en la primera lectura, define el hecho social y segmenta y busca herramientas de acuerdo al objeto de estudio. O sea, el hecho social hay que disgregarlo, por ejemplo, la religión, ¿no? O sea, cómo funciona, cuáles son sus criterios, etcétera, etcétera, para poder estudiarlo, ¿no? Solo se debe tener en cuenta aquellos caracteres que tienen grado de ser hechos sociales, no dejarse llevar por impresiones de criterios comunes. Bueno, tienen que ser generalizables, pues, ¿no? Bueno, ahí están mucho más sobre Durkheim y las formas sobre los hechos sociales. Las formas elementales de la vida religiosa, dice, mira, Durkheim dice, mientras haya hombre habrá religión. Él, digamos, acertó, porque luego de la fiebre del materialismo que hemos tenido también nosotros, producto del cual ha sido, por ejemplo, Sendero Luminoso, que son los principales exponentes del materialismo, del ateísmo, por decirlo así,
porque no crean que los senderistas se persignaban antes de entrar de repente a hacer un ataque a una comisaría, ¿no? O rezaban, ¿no es cierto? O cantaban el himno nacional, o sea, por nada, o se van a casar por religiosos, ¿no? Entonces no existe. Después de toda esa etapa bastante materialista que hemos tenido y algunos en extremo, bueno, hemos regresado nuevamente a la presencia de la religión, tanto que hoy en día nuestras universidades tienen hasta su capilla, tienen su sacerdote, cosa que es increíble, ¿no? No por ello, no estoy yo por ello haciendo una apología al materialismo, sino me parece increíble porque las universidades tienen que estar separadas de este tipo de esquemas que no permiten un conocimiento pleno. Si usted necesita un conocimiento de la realidad objetiva, lo primero que hay que apartarse, dice las reglas sociológicas, que de las miradas dogmáticas. O sea, si alguien es dogmático, ya sabemos qué cosa es dogmático, es difícil pues que comprenda, ¿no? O sea, un dogmático se cierra en una idea y listo, nada lo saca, ¿no? Es peor que un fujimorista del club de la resistencia, ¿no? O sea, esos no lo cambias de idea ni cambiándole de cerebro. Entonces, hay que ser open mind, ¿no? O sea, mente abierta. El suicidio, aquí está el suicidio, ahí están los tipos de suicidios que hay y la explicación de cada uno, ¿no? No, los tipos de suicidio no son únicos y todos los tipos de suicidio van a caer aquí. Por ejemplo, encontraríamos mm, donde cabe el suicidio de este tipo que se suicidó hace unos días. Probablemente en el fatalista, ¿no? Y vamos a ver más tipos de suicidios, ¿ya? Por ejemplo, aquellos que este senderista que se envolvió en la bandera del comunismo y salió corriendo a las balas de los militares, ¿no? Para buscar que sus compañeros puedan escapar. Por ejemplo, es un tipo de suicidio, pero no es un tipo de suicidio pues fatalista, ¿no? Ni egoísta, es probable que sea altruista. En fin, vamos a ver cuántos de esos tipos de suicidios hay, ¿no? Ahí está un poco el desarrollo del suicidio, la integración, la regulación, cuánto de estos tipos de suicidio hay, qué es lo que incide en el desarrollo de las sociedades, es muy interesante, ¿ya? Pero queda para nosotros como un ejemplo de lo que son los estudios en las sociedades, o sea, la sociología con Durkheim gira a un sector en la que no se pensaba, se esperaba que la sociología solo estudiara la política y la ideología y la política, ¿no? No, Durkheim nos va a decir que la sociología nos sirve pues para estudios de todo tipo. Bien, ahí está entonces lo fundamental de Durkheim. Ya he terminado con Durkheim y ahora vamos a pasar a lo más largo, extenso, que dudo que acabemos hoy día, a pesar de que voy a hacer una clase bastante apretada, sin conversación, esperando que quede grabada y la puedan revisar luego, porque el tema es bastante extenso. Hablar del marxismo es definitivamente toda una epopeya, ¿no? Ahí tenemos a este señor declarado como el mayor pensador del siglo XIX, pero eso también con cuidado, ¿no? Siempre hay que decir, bueno, ¿pero quién? ¿Quién lo ha declarado, no? ¿Qué organismo? ¿Qué organizaciones? La Quinta Internacional, bueno, pues seguro. Entonces, lo importante que sí es un tipo talentoso, ¿no? A ver, explico rápidamente. Bueno, ahí está su hoja de presentación, ¿no? Él no se consideraba un filósofo, no se consideraba un historiador, no se consideraba un politólogo, no se consideraba un sociólogo, no se consideraba un economista, sí se consideraba un periodista porque eso es lo que había estudiado.
lo que él se consideraba era un materialista histórico, como que él quería fundar una nueva ciencia social que se llamara materialismo histórico. Y es por eso que a los años aurorales del marxismo en las universidades, había cursos que eran justamente se llaman así, materialismo histórico, ¿no? Yo llevé el curso de materialismo histórico, me enseñó el profesor Raimundo Prado, un reconocido filósofo. Entonces, él decía que, yo no soy sociólogo porque él estaba en contra de esta división de las ciencias. El materialismo histórico une todas estas ciencias en una sola. Entonces él se consideraba todo esto a la vez, ¿ya? A la teoría de Marx se llama también teoría del conflicto porque está muy mal dicho marxismo, pero lo usamos, ¿no? Porque ya pues se hizo así, conocido. El marxismo es como decir el durkheimismo, ¿no? El comteanismo, no el weberismo. No hay corrientes de ese tipo, ¿no? Durkheim es del estructural funcionalismo, Comte es del positivismo. Max Weber, ¿saben cuál es su escuela? Es el interpretativismo. Ya es un poco, por eso les decía un poco complicado, no quiero fastidiarle mucho la vida, así que a Weber lo vamos a dejar, les voy a contar un poco sobre él. Pero eso no va a venir en las preguntas. La teoría del interpretativismo de Max Weber, ¿no? Se llama el interpretativismo e intersubjetivismo. Entonces, ya, profe, ya no se pase, no estoy para tanto. Bueno, ya, listo. Nos quedamos con la teoría del conflicto de Marx. ¿Por qué teoría del conflicto? Porque prioriza que las sociedades avanzan, siempre han estado en conflicto, ¿no? Ese es el materialismo histórico, sobre todo el materialismo dialéctico, el cual no vamos a profundizar porque son más ideas filosóficas. Vamos a ir a cuestiones mucho más terrenales, mucho más concretas. También se llama el estructuralismo marxista. También algunos le llaman el positivismo marxista, porque tiene de esto, porque el marxismo también es estructuralista, porque ve a la sociedad así como en bloques, ¿no? La clase burguesa, la clase proletaria, la clase campesina, estos pelean, estos le matan al otro, estos suben, estos bajan, o sea, como si fueran esquemas, ¿no? Como si fueran bloques. Esa es una mirada positivista, es una mirada estructuralista de la sociedad. ¿Quién va a romper, como les digo, con toda esta tradición de una mirada muy, muy esquemática de la sociedad, que no consideran los aspectos subjetivos, como que la gente no pensara, no que no pensara, como que la gente no sintiera, no tuviera gustos, no tuviera placeres, ¿no? No tuviera sentimientos. El que va a romper con toda esta tradición va a ser Max Weber y su teoría del interpretativismo e intersubjetivismo. Justamente por eso se llama intersubjetivismo, ¿no? Porque le va a dar prioridad a la subjetividad, o sea, a los sentimientos, a las ganas, al placer, etcétera, etcétera, ¿ya? Marx, ahí están sus obras, que los conocen, no le voy a preguntar sobre eso. El materialismo y la dialéctica considera el materialismo en su extremo, ¿no? O sea, no hay nada fuera allá más allá de la... Un ratito, por favor, contestar esta llamada. Hoy, disculpen. Hola, Cindy. Ya pues, no importa, a las 11, por favor, en el Colegio Real, que está al costado del Congreso, ¿ya? Listo, luego hablamos, porque estoy en clase ahorita. Dime. O me escribes, ¿ya? Escriben, por favor, estoy en clase. Bueno, entonces, disculpen, ni siquiera he podido apagar el audio. El materialismo, ¿no? O sea, no considera que no hay nada más allá de la materia. Eso es fundamental. Es decir, no hay el destino,
no hay la suerte, no hay no es exclusivamente Dios, ¿no? Eso damos por hecho, sino no existe cosas metafísicas alrededor, ¿no? No existen explicaciones sobrenaturales, la suerte, el horóscopo, el sueño, a las cosas que muchas veces nuestra sociedad le da bastante valor, ¿no? ¿Cuánta gente hace las cosas de acuerdo a lo que soñó? De acuerdo, por ejemplo, yo sin muy lejos, ¿no? Que soy de familia provinciana, mi hermana es negociante, eh, informal, ambulante, y vive al costado de mi casa, y alguna vez yo salgo y ella también sale, coincidimos, ¿no? Los dos salimos y ella me dice, ah, ya me encontré contigo, seguro hoy día no voy a vender. Entonces le digo, anda y vende, ¿no? O sea, te imaginas, ¿no? Un sociólogo que tiene como hermana una persona que tiene estas creencias, ¿no? Del otro lado, o sea, creen en que en este tipo de cosas, como que la aguja no se da en la mano, la sal no se vende en la noche, el gato es de mala suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas que vienen del mismo mundo andino, que veremos en la segunda temporada de nuestro curso, que tiene mucho de origen andino, prehispánico. Por ejemplo, esto de la sal, eso no lo trae Occidente, ¿no? Eso es una creencia que viene desde los mochicas, ¿no? Cuando la sal no se comía para sacralizar un momento. Hasta pasar por debajo de las escaleras, ¿no? Como le decía, en algún momento techar una casa y romper un champán, una cruz y festejar, porque si no, pues la casa se puede caer, el techo no va a durar, etcétera, etcétera. Que son cosas muy andinas, como las cosas que nos va a venir también de Occidente, muchas creencias que tenemos, ¿no? Lo que llamamos las cábalas. ¿Cuántos de ustedes comen sus 12 uvas en Año Nuevo? Algunos hasta agarran sus maletas y dan la vuelta a la esquina, ¿no? O sea, en mi cuadra, por lo menos, a pesar que vivo en el Callao, a pesar que vivimos en Lima, el centro más civilizado del Perú, vemos a gente a las 12 de la noche dando vueltas con su maleta o poniéndose su truza amarilla, ¿no? Encomendando a su truza la fortuna del año. ¿Y cuántos creemos en los adivinadores, ¿no? Estos adivinadores que ninguno se le ocurrió decir que venía por lo menos una enfermedad. No, 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 nada. Nadie dijo nada y nos agarró una pandemia terrible, ¿no? Sin embargo, siguen teniendo audiencia, están en la televisión, tanto que cuesta la televisión, ¿no? En fin, ¿cuántos de nosotros creemos? Entonces el materialismo es eso, ¿no? La creencia extrema que más allá no existe, ¿no? El alma, el espíritu, estas cosas no existen, lo sobrenatural no existe, ¿no? Ese es el materialismo extremo de Marx. La dialéctica solamente tenemos que pensarlo en el sentido de la transformación, de la conversión, de la evolución, que el materialismo marxista es evolucionista, o sea, habla del hombre evolucionado, o sea, de Darwin, ¿no? El darwinismo está muy presente aquí. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos las ideas de Marx sobre el materialismo y la dialéctica, que no lo vamos a tocar mucho. Hay conceptos que son fundamentales. La alienación. La alienación sí, ¿no? La alienación para nosotros es enajenarnos, es tener en la cabeza pensamientos que no corresponden a nuestra realidad. Por ejemplo, lo más clásico de la alienación hoy en día que consideramos, que usamos inclusive el concepto, es cuando vemos que de pronto tu enamorada empieza a usar estas modas coreanas. Entonces tú le dices, oye, no sé, pues no estás en Corea, ¿no? Un poco eso es la enajenación. ¿Ya? Pero hoy en día, pues, hay una especie de aceptación de los gustos, de las identidades, ¿no? Entonces, no, la alienación de Marx no va por ahí. La alienación de Marx es económica, ¿no? La alienación de Marx está pensando en que el obrero, el proletario, de quien él se siente representante, de quien él se va a sentir al que debe defender, que su teoría debe ir dirigido a darle mejor
situación de vida al proletario, porque recuerden que la revolución industrial empezó a generar riquezas y la revolución industrial fue una fiebre. Hemos visto tiempos modernos, si no me recuerdo, y todo lo que ocasionó, también ocasionó explotación, sobreexplotación de los obreros, y los obreros que fueron atraídos por estas empresas, los obreros, los proletarios, van a ser ex campesinos, ¿no? Que van a trasladarse a las ciudades donde se van a establecer las industrias, las fábricas, para trabajar, porque sintieron que tener un salario cada cierto tiempo seguro le permitía planificar su vida, ¿no? Gastar. Y otra cosa que les empujó a eso es que pues no pensaban que recibían dinero de la nada. ¿Cómo es eso? Antes, para ganar algo y vivir, tenían que tener un terrenito, tenían que tener unos animalitos, unas herramientas para trabajarla, tenían que tener materia, ¿no? Semillas, pero en la fábrica ellos no tenían que tener nada. Iban con su ropa y la fábrica les daba todo para trabajar. Entonces sentían que a cambio de nada, o sea, no tenían nada y ganaban dinero, ¿no? Marx va a ser el que le va a dar valor a la famosa fuerza de trabajo, ¿no? O sea, ese es lo que tú tienes, eso es lo que estás vendiendo, no es que no tienes nada, sino tú tienes algo muy valioso, que es tu fuerza de trabajo, que es tu tiempo, y luego más adelante va a ser tu conocimiento sobre la materia, ¿no? Que es lo que hoy día valoramos, nuestro conocimiento de la materia. Entonces, el obrero va a sentir que de alguna manera está bien la relación jefe, explotador, explotado, maltratado, pues que las condiciones de vida eran terribles en esos tiempos en las fábricas. Que los empresarios, los dueños de las fábricas, que eran los burgueses que tenían posibilidades económicas, quienes compraban las máquinas y podían establecer una pequeña fábrica o una grande fábrica, pues se volvían cada vez más millonarios, tenían más fábricas, tenían más cosas. Inclusive ellos inventan el turismo que no existía hasta entonces. El turismo lo inventan justamente en esta etapa porque les sobra tanto dinero que tienen el placer de viajar. O sea, se requieren entonces organizaciones que se dediquen a pasearlos, ¿no? A conocer el mundo. O sea, tenían tantas comodidades, mientras que el obrero, ya hemos leído bastante sobre sus condiciones de vida, su corta vida, su situación familiar, que no tenían pues capacitaciones, educación, más bien lo que les daban era algo que los hacía adictivos. Por ejemplo, les ponían bares alrededor de las fábricas donde la gente iba a tomar, iba a los prostíbulos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que va a ir girar alrededor. Entonces, esa es la alienación, el considerar, el tener controlado a las personas y que éstas no se percaten, ¿no? Además, hay otra adición que es la plusvalía, que también está considerada dentro de la alienación, ¿ya? Bueno, este es un poco los gráficos de lo que podría ser la alienación hoy en día. Los marxistas de hoy en día, o sea, los marxistas, no Marx, sino los marxistas, que son cosas diferentes, pues van a interpretar de muchas maneras a Marx y algunos los van a actualizar, ¿no? Por eso tenemos marxistas. El último movimiento extremista y trágico del marxismo en el Perú es, por supuesto, Sendero Luminoso. Y se imagina a un senderista comiendo en el KFC o tomando Coca-Cola. Algunos dicen que sí, otros senderistas hablaban, pregonaban, pero no hacían las cosas. Bueno, la primera etapa del senderismo sí, fueron muy convencidos, convictos en sus pregones, que no en la práctica llevaban todo, hasta la práctica, inclusive hasta el amor era de clase,
para ellos, porque Marx establece las clases sociales y el sentido de pertenencia a la clase social. Esto va a ser llevado al extremo con movimientos dogmáticos, como el Sendero, que casi tienen una especie de estructura religiosa, donde su líder es casi un pastor, y lo que él dice se hace, es casi sus palabras sagradas, y entonces van a seguir, por ejemplo, lo trazado por los clásicos marxistas, el odio al imperialismo, ¿no? El odio al capitalismo y todo lo que venga del capitalismo, porque desde entonces se va a considerar que todo lo que expresa el capitalismo es malo, es satánico, es nocivo, es denigrante, es alienante, y todo lo que es el objetivo que ustedes pueden poner, ¿ya? Algo que viene del capitalismo es el KFC, algo que viene del capitalismo es la Coca-Cola. Hay una hermosa película que que se titula Adiós a Lenin, ¿ya? Es una especie de comedia, algo así, donde se ve que Berlín, ¿se acuerdan que Alemania estaba dividida en dos, la Guerra Fría, y una era capitalista y la otra era comunista? Bueno, la comunista cae, pues, ¿no? No logra triunfar, y el sector capitalista intentan siempre, el sector comunista intentan siempre escaparse al sector capitalista. Huyen, ¿no? Cruzan el gran muro de Berlín, y muchos son asesinados en ese intento de escapar, y a los comunistas los tienen muy controlados. Ya hemos hablado cuáles son los esquemas, las características eh, de estos dos grandes sistemas, el estatismo, el comunismo, el socialismo y el capitalismo, por otro lado. Entonces, en esta película se ve cómo ingresan una Coca-Cola, y la gente del sector comunista se muere por tomar una Coca-Cola, ¿no? Pero si son atrapados por la KGB, por la policía, pues van a ser castigados duramente, ¿no? Y son muy perseguidos por aquel que le agrade algo que venga del capitalismo. Esto lo va a llevar a extremo el maoísmo, Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong, esto estamos hablando de Stalin, pero Mao va a ser mucho más extremo, ¿no? O sea, no va a permitir que las televisoras, por ejemplo, pasen un programa que tenga pues música capitalista, norteamericana, yankee, ¿no? Vale decir un rock. Y a aquel que lo encontraban escuchando rock en la calle, y el maoísmo, ya los he mencionado, ahora espero llegar a ese punto. El maoísmo se caracteriza pues por ser muy, muy dura, ¿no? Por ser muy extrema, por usar la violencia y el terror en el desarrollo de todo su idea de hacer comunista. Un ratito, Paul, estoy en clase, dime. Bueno, ya Mao Zedong va a llevar al extremo totalmente, ¿no? Al punto que va a usar la violencia para a dogmatizar a la gente bajo las ideas comunistas, socialistas, y el culto a la personalidad de él, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es la alienación. O sea, yo creería que más bien la alienación que es cuestionada por el marxismo, los marxistas van a terminar también haciendo lo mismo, ¿no? Alienando a su población en función de las ideas comunistas. Eso es lo que va a hacer Sendero. Sendero va a hacer un pregón anti-Norteamérica y todo lo que venga de Norteamérica, pero y va a hacer una alegoría, va a apostar por las cosas más bien propias, andinas, y es por eso que los comunistas pues van a bailar guainitos, digo, los senderistas van a bailar guainitos, ¿no? Es por eso que Martina Portocarrero, que en paz descanse, va a ser considerada la artista va a ser considerada una prosenderista, porque su música va a ser muy cantada, muy entonada
por los senderistas. Bueno, también por los policías, en fin, ¿no? Por la gente, pero como les va a gustar a los senderistas, la flor de retama, el hombre, ¿no? Y sus letras también van a ir por ese lado, ¿no? Porque de todas maneras está, ¿no es cierto? Y un contenido como que pro comunista o pro senderista, ¿no? Hay partes en las que dice, por ejemplo, los hinchas entrando van a matar estudiantes guantinos de corazón. Los hinchas eran el grupo de élite de la Guardia Republicana, de la policía, para antisubversiva, o sea, eran los encargados de enfrentar al terrorismo y eran considerados pues policías bastante duros, crueles, ¿no? Entonces le cantan a los hinchas entrando están y van a matar a estudiantes, ¿no? O sea, van a matar gente inocente, está diciendo. Entonces, por todo eso va a tener ese contenido. Entonces, Sendero va a apostar por eso, por separar, ¿no? Lo yanqui con lo andino, lo propio. Van a bailar folclore, van a gustar de la música andina, de las danzas andinas. No van a hacer, pues, en sus cumpleaños tonos con salsa, ¿no? Peor con rock o con jazz. O sea, no, es más, son repelidos, ¿no? Son condenados, son castigados la gente sus militantes que son encontrados, por ejemplo, los siguen, pues, o sea, son historias verdaderas, ¿no? Los siguen, y saben que me parece que este patita está aflojando en su convicción de comunista, ¿verdad? O sea, síguelo. Y viene el informe, sí, ¿sabe qué? El sábado lo he visto con unos patitas que estaban ahí vestidos con su jean, todo bacán, chévere, y se han ido a una discoteca. Ah, pum, castigo. ¿Cómo vas a ir a una discoteca? O sea, ¿qué senderista es eso, no? Igual con las mujeres, que hemos hablado del empoderamiento de las mujeres en el maoísmo, es una cosa impactante y paradójica porque el maoísmo va a darle mucho valor a la mujer. La mujer en los 60, la mujer había adquirido el voto hacía pues una década. La mujer había adquirido ciudadanía recién, hacía unos años. La mujer dependía del marido, ¿no? El marido era el que heredaba, firmaba por ella. Si ella tenía que firmar un contrato, por ejemplo, de trabajo, el marido era el que firmaba, o si no el papá, si es que era soltera. La mujer está saliendo, ni saliendo, ¿no? Está empezando a tener recién pequeños espacios en la sociedad cuando Sendero aparece otorgándole roles importantes a la mujer. Eleni Parraguirre, la líder máxima de Sendero, la que se considera una heroína de Sendero, ¿quién es? A ver, alguno de ustedes. A ver, no da el examen parcial ya, el que me dice quién es la máxima heroína de Sendero Luminoso y considerada también una heroína más allá de las gentes senderistas. Guido Bellido, nuestro congresista de Perú Libre, fue en sus inicios duramente criticado porque él dijo que esta chica estaba que era una heroína, que era una... Javier dice, no era. Bueno, es ya, pero ¿quién? Pues, a ver, nombres. ¿Se refiere a Maritza Garrido Leca? No, Maritza Garrido Leca no es una heroína, es una bailarina de ballet que estuvo con Abimael Guzmán cuando él cae. ¿Ya? Bueno, nadie quiere salvarse. María Moyano, profesor. ¿La Torre? María Elena Moyano no, María Elena Moyano es una víctima de Sendero, ¿no? Ex esposa de Abimael tampoco, Leni Parraguirre ni la otra. ¿Augusto La Torre, profe? Augusto Latorre, su primera esposa de Abimael, tampoco, no. Bueno, qué bueno, todos van al parcial. Es Edith Lagos. Edith Lagos, ¿ya? Googlean y busquen, se le acusó pues a Guido Bellido de decir que Edith Lagos era una gran mujer. Se considera que su entierro en Ayacucho fue multitudinario, es el entierro que más gente concitó y por eso les digo, no es tanto una heroína de sendero para sendero, sino es en general, ¿no?
He intentado leer un poco más sobre ella y la verdad no encuentro muchas razones, pero así es nuestra sociedad, es como Sarita Colonia. Ustedes saben que es una santa, ¿no? Muchos también de ustedes de repente será eh, de la feligresía de Sarita Colonia, pero saben ustedes que su feligresía mayor es los presos, o sea, los delincuentes se encomiendan a Sarita Colonia para cometer un asalto, un atraco, en fin, ¿no? Y en la cárcel está Sarita Colonia presente, tatuado, la mayoría de delincuentes tienen tatuado a Sarita Colonia, ¿no? Por lo menos los clásicos, ¿ah? Los anteriores, no sé, ahora también la delincuencia cambia, ¿no? De tipos de delincuentes. Por lo menos creo que los delincuentes anteriores por lo menos tenían ciertos valores religiosos. Los de ahora creo que ya tienen otra idea. Sarita Colonia igual. Sarita Colonia es un personaje que ustedes lo revisan y dicen, ¿por dónde puede haber sido santa, no? Sin embargo, es considerada una santa. Muere joven también, tempranamente. Está enterrada acá en el Callao. No ha sido canonizada, es decir, la iglesia no la reconoce como una santa, no hay razones para que la canonicen algún día, ¿no? Es una santa marginal, ¿ya? Igual, Edith Lagos tiene un asunto ahí y han desaparecido el cadáver justamente para no sacralizarla, porque si estaría enterrado en algún lado, les aseguro que hoy día tendría seguidores prendiéndole velitas y pidiéndole milagros. Esa sociedad somos, muchachos. O sea, esa es contra lo que el marxismo va a reclamar. El marxismo va a teorizar que estas sociedades somos sociedades semifeudales, que no hemos desarrollado un pensamiento materialista, un pensamiento científico, que el día que tengamos ese pensamiento vamos a poder comprender esto de la lucha de clase. Claro, vean la película del Che Guevara. El Che Guevara cuando va a Bolivia se equivoca, ¿no? Pues se hubiera llevado una clasecita con nosotros y hubiera entendido que no todas las sociedades son iguales. Y que para ir a Bolivia a generar una revolución iba a ser es la peor idea que se le puede haber ocurrido, como a Sendero también, que fue la peor idea que se le ocurrió, creer que podía trasladar las ideas de Mao y el éxito que tuvo Mao en la China a los Andes. Los chinos no son los andinos, ni los andinos somos los chinos, somos campesinos, sí, tenemos bastante campesinos que labran la tierra, como en todo el mundo, pero no por eso todos van a pensar y van a sentir igual. O sea, esa es la gran crítica a la sociología para establecer leyes que sirvan para todo el mundo. Eso es lo que intentó ser el positivismo. Recuerden las leyes, eso es fundamental. La ley es la ley básica que establece el positivismo y que lo vimos, que en el caso del charaje se había equivocado. El positivismo hoy en día no sirve, no funciona para analizar por lo menos los Andes. ¿Ya? Entonces lo mismo va a suceder con estos revolucionarios que van a equivocar las cosas. Abimael va a visitar la China, está todavía cuando Mao Zedong está vivo y regresa de ahí con todas las ideas maoístas. Han escuchado la conferencia, ¿no es cierto? Regresa, no solo Abimael, pues está Saturnino Paredes, están los partidos políticos que inclusive hoy día los tenemos presente, Patria Roja, profe, maoísta, no sabía, ahí está, los maoístas. Bandera Roja, maoísta, Bandera Roja fue fundamental para las universidades. Bandera Roja gobernó, la UNI gobernó, San Marcos, gracias a estos partidos. Tenemos una especie de democratización de las universidades, que es lo mejor que han hecho, ¿no? Han abierto las puertas para la gente popular y por eso ustedes pueden acceder a la UNI y otra gente de poder aristocrática, pituquitos, se han ido a otras universidades y nos han dejado estas universidades felizmente para estas poblaciones emergentes como ustedes, como nosotros, como yo, que ya tenemos una posibilidad para poder desarrollarnos. Es lo mejor que ha hecho el maoísmo en este sentido, ¿no? Y lo peor que ha hecho el maoísmo ha sido crear un grupo como Sendero Luminoso, que está bien claro ahí en la conferencia cómo aparece y cómo
se pone en acción. Ok, entonces, nuestra sociedad pues es altamente mitológica, muy tradicionalista, entonces no va a comprender estas ideas. Ahí están las películas de Sendero Luminoso donde entran a un pueblo y les hablan de las clases sociales, del proletariado, los capitalistas, explotadores, el capitalismo, etcétera, etcétera, usando ¿no? adjetivos peyorativos, que se las graban, ¿no? Como así como una repetidora y lo repiten a cada rato en todo sitio y esa es su forma de discutir. Y la gente campesina que no ha estudiado, pero ni siquiera una clase de historia profunda, ¿qué cosa va a entender, no? Entonces, después de toda su perorata, le dicen, bueno, ahora necesitamos militantes. ¿Quiénes nos siguen? ¿Quién les va a seguir si no han entendido nada? Lo único que han entendido es que tienen que luchar contra algo que no conocen ellos y cuando tienen que sembrar y hay cosas que hacer en la casa. Entonces, con los animales. Entonces, cuando nadie los sigue, tienen que matar a alguien para que los demás los sigan por miedo. Y es así como reclutan a mucha gente en su segundo periodo. Bueno, el primer periodo tiene mucha gente y buenos cuadros que van a morir en el frontón, van a morir fundamentalmente en el frontón, van a morir sus principales cuadros, ¿no? Entonces, cuando les falta cuadros, empiezan a capturar así a mucha gente y a convencerlos y a ideologizarlos, y luego ellos van a seguir muriendo, van a morir, que también son una generación muy importante que van a morir también, por ejemplo, en la cárcel de San Juan de Lurigancho, y luego van a morir en distintos y van a ser desaparecidos también, porque el ejército, la marina en especial, va a desarrollar lo que se va a llamar la guerra sucia, una guerra selectiva de desaparición, por lo cual inclusive está preso Fujimori y Montesinos y va a tener éxito porque van a hacer pues unos seguimientos y una infiltración dentro del Sendero y ubicándolos uno por uno los van a desaparecer, ¿no? Los van a matar. Y algunos la van a matar ya con Roche, pues, ¿no? En Barrios Altos, en La Catuta, ya esos en el norte, en Guaral. Es ya muy extremo, ¿no? Se cansaron de matar uno por uno y lo van a matar en mancha. Es ahí donde los senderistas van a necesitar más gente porque sus cuadros principales ya están muertos. Ya están muertos. Ahí ya murió pues Edith Lagos es la primera que va a morir, ¿no? Y es ahí donde van a permitir el ingreso rápido de gente y que va a hacer que entre gente no convencida, gente también infiltrada, y va a ser la destrucción de Sendero, pues, ¿no? Pues eso es fundamental, ya no tienen cuadros, y además va a ser la destrucción porque cae su presidente y pues ya ellos no saben qué hacer. Entonces, volviendo al punto, lo mismo le va a pasar al Che Guevara, o sea, en Bolivia nadie lo va a seguir, pero es la diferencia, él no es maoísta, pues Che Guevara no es maoísta, es castrista, es leninista, pero no es maoísta. ¿En qué se diferencia, profe? Ya voy hablando de Mao. ¿En qué se diferencia el maoísmo fundamentalmente del leninismo y de otros movimientos? Pues en el uso cruel de la violencia, en la creencia que la fuerza, el dar cruentos castigos hace que la gente lo siga, funcione. Por eso son crueles, por eso son llamados con justicia terroristas, ¿no? Porque usan el terror como medio para conseguir, por ejemplo, adeptos, para conseguir militantes. Pero el Che Guevara no es maoísta. Entonces el Che Guevara busca que la población se convenza de la necesidad de una revolución y lo siga y se asuma por propia convicción, no por obligación. Entonces el Che Guevara en Bolivia se queda solo porque ningún campesino le escucha, le entiende y le sigue. Y es por eso que él muere finalmente, bueno, es atrapado, ¿no? Finalmente por el ejército boliviano, porque ya no tenían ya posibilidad de sobrevivencia, habían sido diezmados, ya habían muerto varios de sus seguidores y finalmente pues son vendidos por una campesina, ¿no? Una campesina le dice, están en tal lugar y ustedes pueden llegar por acá más rápido, ¿no? Entonces, o sea, en su inocencia terminan dándoles
la posibilidad de atraparlo y bueno, es ordenado por la CIA que lo maten, ¿no? Entonces, la gran diferencia, pues la gran diferencia. Pero en general, eso es, digamos, estas ideas del materialismo extremo. El concepto de clases sociales es excesivamente mal utilizado por los marxistas, pero Marx desarrolla una muy buena estratificación y clasificación de las clases sociales en su tiempo, en el siglo XIX, porque, como les digo, era un tiempo en el que la desigualdad social era extrema y configuraban clases sociales, realmente clases sociales. O sea, los obreros eran obreros y tenían sus espacios y no podían caminar por los espacios donde estaban la clase burguesa y sus barrios burguesos, de los cuales quedan hasta ahora herencia. O sea, Marx no se equivocó en esta clasificación y muchos por eso todavía siguen siendo marxistas porque dicen, sí, sí, profe, es cierto, los barrios residenciales de Miraflores, San Isidro, de Surco, tal vez de La Molina, tienen, ¿no? Ustedes han visto el muro de la vergüenza de nuestra patria, ¿no? De Lima, que divide un lugar donde tienen la gente grandes casas, piscinas, y al otro lado la gente está hacinada, ¿no? Sin servicios de agua, cargan baldes de agua para tomar, mientras que al otro lado del muro, sí saben, ¿no? El muro que estoy hablando que está aquí en La Molina, ¿sí? Al otro lado del muro están sus grandes casas de campo la clase pudiente en el Perú, que ni siquiera viven ahí, sino son sus casas de campo, como lo es Cieneguilla, por ejemplo, ¿no? Donde se hacen inmensas juergas. Nosotros, les digo yo por experiencia, porque para allá tenemos contratos de músicos y de danzantes los fines de semana bastante y pagan muy bien porque ahí van, pues, la Foquita, Farfán, por ejemplo, los futbolistas que en estos tiempos se han hecho famosos y millonarios, tienen ahí sus casas de campo y ahí van a tonear, ¿no? Entonces, de alguna manera, todavía existe esta herencia de la diferenciación de clases por donde tú no puedes pasar. Un día podríamos hacer un experimento y nos vamos a una discoteca de Asia, Asia, ¿no? Ellos le dicen Asia. Y para que vean cómo los van a mirar y cómo de repente les van a decir, disculpe, ya está lleno, ¿no? Pero cuando vienen otros de su edad con sus autos, ¿no? Más blanquiñosos, sí los dejan pasar, ¿no? Sigue sucediendo. Lo vamos a ver en videos próximos porque la próxima temporada vamos a hablar sobre temas concretos del caso peruano como el racismo y ahí vamos a ver ese tipo de cosas, ¿ya? Para ese tiempo era bien reconocible que tú eras un obrero, eras un proletario o eras un campesino, ¿no? O eras un burgués. Las cosas estaban bien definidas. Entonces él desarrolla esta teoría simple que antes de la revolución era pues la nobleza arriba, donde está la clase alta, el clero, ¿no? Y luego venía la burguesía que estaba abajo, ¿no? Que estaba aquí, y luego siempre abajo la clase campesina. Les puedo hacer una pregunta tonta. Y en esta pirámide de la época pre-revoluciones, ¿dónde está el proletario? ¿Dónde está el proletario? Le digo, es una pregunta tonta, porque la respuesta es, profe, no están los proletarios ubicados en ningún lugar. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? A ver. ¿Por qué en esta pirámide que es pre-revolucionaria no están los proletarios? Porque no había industria. Muy bien, muchachos, eso, por eso les digo, es una pregunta tonta, ¿no? Porque pues no había industrias, pues no había proletarios, o sea, las industrias crean a la clase obrera, crean a los proletarios, o sea, forman una clase social. Eso es lo que la gran teoría de Marx, que cuanto más sigan creciendo las industrias, más industrias se desarrollen a nivel del mundo, más proletarios va a haber, más fuerte va a ser esa clase social, más grande va a ser esa clase social, y esa va a ser la encargada de hacer la próxima revolución. Un pensamiento simple, pero muy importante para su época. Y su gran frase, proletarios del mundo, uníos, únanse. Ustedes no sean, es muy bueno en ciertas cosas, porque luego no quiero que me digan, tenemos un profe marxista. Es muy bueno Marx en algunas cosas, por ejemplo, en esto de uníos proletarios, unidos, únanse. No hay fronteras, no hay barreras.
los nacionalismos son tontos, los nacionalismos son estúpidos, no sirven. Ustedes no deben tener nacionalismo, es decir, no, nosotros somos proletarios del Perú, allá con los proletarios de Chile, que se mueran. No, ustedes no deben caer en el juego de los nacionalismos. O sea, los proletarios son proletarios de donde sean y hay que unirse. Muy, muy, muy de vanguardia Marx, porque hoy en día es un poco lo que se considera las barreras políticas que han generado las guerras mundiales, ¿no? Él se muere antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que va a ser la expresión, la consecuencia del ultranacionalismo, pues, o sea, de la bronca entre países y la de querer ser un país más grande, mejor, dominar, etcétera. Y nosotros hemos sufrido también eso después de la Guerra del Pacífico, porque tuvimos esta guerra y después de la Guerra del Pacífico nos dijimos, uy, nosotros no somos peruanos, somos malos peruanos, ¿no? Malísimos peruanos. Los peruanos que gobernaban el Perú en la guerra con Chile, ¿qué hicieron? Se escaparon, ¿no es cierto? Ahí está la novia de Alfonso Ugarte, a quien consideramos un héroe. La novia de Alfonso Ugarte le dijo, discúlpame, Alfonsito, te amo mucho, pero yo me voy con mi familia y no sé por qué te quedas, mi amor, vámonos. Si tenemos tanto dinero que en Francia podemos comprarnos una casa y vivir felices. Alfonso Ugarte era un ricachón, como podemos decirlo. No, era alcalde de Iquique, era hacendado, tenía siervos, campesinos, tenía mucho dinero, Alfonso Ugarte. ¿Por qué es héroe Alfonso Ugarte? No porque se aventó al mar con la bandera, ¿no? Porque eso está demostrado que jamás un caballo se va a tirar al mar, porque los caballos no saben de patriotismos, ¿no? Hagan la prueba con su caballo y el caballo se va a detener en el borde y ustedes son los que se van a ir al mar. Entonces esa gran hazaña creada como una mitología para sentirnos bien ya fue eliminada, borrada. ¿Qué es lo que se le valora a Alfonso Ugarte? Pues se le valora el haberse quedado a pesar de haber sido millonario y poder haberse ido a casarse con su novia, que creo que se llamaba Patricia. Lo digo así porque mi primera esposa se llama Patricia. Por eso lo digo con ese tono. Haberse ido, se queda él, se queda a morir y muere, ¿no? Por eso es el valor. O sea, éramos tan malos peruanos los que gobernaban que solo el hecho de haberse quedado ya es un heroísmo. Ahora, los peruanos de abajo, pues no se sentían peruanos. Si recién nos habíamos independizado en 1821, había pasado casi 100 años, 80 y tantos para la guerra, y a nadie, a ningún gobernante se le había ocurrido decirle a esos campesinos que ya eran libres, que esta tierra nos pertenecía y que nosotros éramos peruanos y que ellos eran peruanos. A nadie le importó, porque jamás le importó educar a los campesinos, a quienes se siguen tratando como siervos hasta la revolución agraria prácticamente en muchos casos. O sea, 100 años después siguieron siendo siervos. Entonces no hubo peruanidad. Y cuando reclutaban a gente de los lugares campesinos, por ejemplo, de aquí de Canta, que he estudiado con un amigo algunos casos, reclutaron a jóvenes cuando iban a reclutar para el ejército peruano, para defender Chorrillos, Miraflores, se escapaban a los cerros, toda la población, ¿acaso querían servir? ¿No? Y cuando los agarraban, se los llevaban a la fuerza, la gente iba llorando detrás. Ahí están las famosas rabonas. Pues las rabonas de la campaña de la Breña no son tanto porque ayudaban a los maridos, a los esposos en la guerra, son en gran mayoría porque sufrían porque sus esposos fueron capturados o sus hijos y entonces ellas se iban detrás porque si no, obviamente no iban a ir, ¿no? Entonces, un poco obligados a tratar de ayudarlos, ¿no? Y que no mueran y a sufrir con ellos. Esa es un poco la historia andina. Entonces, malo peruano por arriba, malo peruano por abajo. Bueno, no por abajo malo peruano, sino que simplemente no se les había enseñado qué cosa era la peruanidad. Por lo tanto, en el siglo XX se realiza un proyecto de peruanizar al Perú, ¿no? Después de los grandes discursos de González Prada y de Mariátegui, ¿no? De Aya de la Torre, etc.
Ok, bueno, las clases sociales están funcionando, es un gran concepto de Carlos Marx que nos va a dejar, ¿no? Ahí están los proletarios y ellos se dan el rol de ser defensores de los proletarios. Esa es un poco su historia del comunismo, siempre se ha creído los que van a defender a los desposeídos, que van a buscar la igualdad, que van a volver al país un comunista, que les van a quitar a los ricos para darle a los pobres. Toda esa historia se va a construir a partir de esta idea de Marx de que Marx va a considerar a la revolución industrial, a las fábricas, al capitalismo, una forma de explotación terrible. Solo ellos se hacen ricos y los proletarios tienen malas condiciones de vida, que realmente era cierto. Hemos visto tiempos modernos donde mucha gente se enfermaba por hacer uno solo tipo de trabajo, donde pasaban menos tiempo con su familia. Marx es tan inteligente para estas cosas que va a decir lo siguiente. Va a decir que en la etapa feudal era mejor que el capitalismo. ¿Cómo? Si Comte había dicho que esto era el logro, no Durkheim, estábamos en la modernidad, en la civilización, en la ciencia había demostrado que éramos, etcétera, etcétera, pero aparece un tipo como Marx y dice, se acabó la fiesta, apaga las luces y apaga la música y dice, estamos en el peor momento, ¿por qué vamos a celebrar? Estamos peor que en el feudalismo. En el feudalismo, por lo menos, los campesinos trabajaban en el campo en mejores condiciones, porque hay temporadas en las que se hace una cosa, temporadas en las que se hace otra cosa, temporadas en las que se descansa, y además trabaja con la familia, trabaja el hijo, trabaja la esposa, están ahí juntos en el trabajo, juntos en la casa, y no se hace siempre lo mismo, una vez se siembra, otra vez se cultiva, otra vez se cosecha, son diferentes trabajos. Pero ¿qué hace la fábrica? Te separa de la familia, te vuelve un robotito, como hemos visto a Charles Chaplin, ¿no? Haciendo la de que se enferma de tanto ajustar tuercas solamente. No hay una variedad, un dinamismo, no hay creatividad. O sea, para Marx la industrialización es una forma de estupidización del hombre, de mecanización del hombre, de eliminación de su poder creativo, de su racionalidad, de su humanidad, al punto que le va a quitar la familia porque él va a llegar cansado para dormir y va a despertar para trabajar. Pero ojo, que eso es el siglo XIX. Hoy en día, usted, profe, ya no es así, ¿no? Claro, hoy ya no es así, es más, el proletariado ha desaparecido o está desapareciendo, contrario a lo que pensaba Marx, que cuanto más industrias hubiera, más obreros habrían y más se unirían y más se harían las revoluciones. Pues no, la tecnología ha avanzado tanto que los obreros han desaparecido porque los han tecnologizado. Entonces ha aparecido una tecnología que hoy día pone las chapas a las botellas. Entonces ya no necesita el obrero estar poniendo y terminando enfermo de tanto poner chapas, ¿no es cierto? Entonces hoy día ya no hay un obrero como Chaplin ajustando tuercas porque hay máquinas que ajustan las tuercas automáticamente. Entonces el obrero pasa a ser de repente un técnico, ¿no? Y además que se suple con nombres rimbombantes, ¿no? Ya ahora ese jefe de la, no sé, como que jefe de asuntos sin importancia, pero jefe, pues, ¿no? Supervisor, ¿no? Hasta los los controladores de carro, estos que trabajan en las esquinas, ¿no es cierto? Diciendo, ay, 5 minutos, adelante, ¿no? Estos tipos ya se han puesto su chaleco que dice ahí, como así, ordenadores de tráfico, ¿no? O sea, una cosa así. Bueno, y ustedes saben mucho más, ¿no? Esa publicidad donde la chica le presenta a su enamorado, a su papá, y él, ¿y tú qué eres? Le dice, ¿no? Y la chica, ay, papá, ya no empieces, ¿no? Pues papá siempre quiere saber qué cosa es tu enamorado, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿No? Ah, bueno, mire, él recicla artefactos viejos y lo lleva a la cachina, ¿no? No, te desaparece, pues, ¿no? Entonces, pero si le dices, bueno, yo soy un emprendedor, ¿no? Tengo mi pequeña empresa de acopio, no sé, pues, busquen la forma, porque ahorita estoy apurado como para encontrar la forma, ¿no? Dice, ah, interesante, ¿no? Y la mamá aparece y dice, ah, es un chatarrero,
Eso es, ¿no? Entonces, esto es la gran promesa de Marx, de eliminar esa gran desigualdad social que existía y que la burguesía no lo había cumplido, porque la desigualdad es eterna, pues, o sea, venía desde tan antes, atrás, y la revolución burguesa, libertad, después solidaridad, pero ¿qué más hablaba? No, no vaya a ser que les pregunte, ¿no? Las frases de la promesa burguesa en la Revolución Francesa es libertad, fraternidad y, lo más importante, y Igualdad, profesor. muy bien, igualdad. Entonces había prometido igualdad, había logrado igualdad, no había logrado igualdad, había agravado la desigualdad. Entonces el marxismo va a aparecer contrariando, cuestionando al liberalismo, al capitalismo, ¿no? Al republicanismo, a la democracia. O sea, se mete contra todos se mete. Para él el capitalismo es malo, el liberalismo es malo, el republicanismo es malo, esto de la democracia es malo, por eso es que va a proponer la dictadura del proletariado. Esa es idea de Marx. A eso le va a llamar socialismo. El proletario tiene que tomar el control por la violencia, a eso le va a llamar revolución, y tiene que establecer una dictadura del proletariado. Por eso eso es lo que va a hacer Stalin, por eso los regímenes comunistas son dictaduras, porque son marxistas, porque siguen las ideas de Marx. Por eso todas las dictaduras, todos los comunismos son dictaduras. ¿Qué iba a pasar si Sendero Luminoso ganaba la guerra, digamos, que había establecido y que decía realizar? Pues íbamos a estar en una dictadura. Bueno, en realidad, muchachos, estoy seguro que no tengo una bola de cristal, pero estoy seguro que primero no hubiera ganado nunca, y segundo, si ganaba, esa dictadura le iba a durar 2 días, ¿no? Porque al día siguiente íbamos a tener a los gringos encima nuestros. No, Estados Unidos no iba a permitir un país más comunista, no va a permitir en todo caso, aunque ya no es anhelo de nadie, creo, ser comunista. Ahora veamos el tema de la religión, porque les había prometido contraponer a Durkheim con Marx en el asunto de la religión. La religión para Marx también es importante, es excesivamente importante, extremadamente importante. Marx va a decir algo así como: dime cuánta religión tiene tu sociedad y te diré qué tipo de sociedad eres. Él hablaba de las sociedades mitológicas y de las sociedades liberadas, ¿no? De las mitologías, de las sociedades científicas, ¿ok? Habíamos visto que Durkheim hablaba de las sociedades mecánicas y, bueno, ya estudienlo. Marx igual va a hablar de las sociedades mitológicas y de las sociedades científicas. Las sociedades científicas son aquellas pues, basadas en la ciencia, sobre todo en el asunto de la reflexión. Él está pensando en que el hombre tiene que descubrir, o sea, a eso le va a llamar ideología más adelante, porque tiene 2 etapas en su concepción de ideología. Él va a construir, le va a dar vida junto con el anarquismo, que no vamos a revisar al anarquismo, lo vamos a conversar más adelante con el asunto de ideologías, y para no confundirlo más, no lo voy a tocar desde este punto de vista, pero es más idea del anarquismo que va a coger Marx, esta idea de que el hombre tiene que basar su revolución en el descubrimiento primero de su conciencia, de su libertad de conciencia, o sea, de terminar con su alienación. Está alienado, aquel que se arrastra en la procesión de la Virgencita pidiéndole que le ayude. O sea, este tipo está alienado, ¿no? O sea, no está consciente. Para eso utiliza la palabra ideología. La ideología lo tiene tapado, embrutecido. Entonces hay que desideologizarle, hay que quitarle esa venda de los ojos y que vea la realidad. Eso es un proceso de aprendizaje, de ideologización, pero al revés. Por eso es que su lucha es de ideología a ideología, ¿no? O sea, la burguesía tiene una ideología que embrutece a los proletarios, a la gente demás que no son ellos. Entonces el campesino y todos los demás también necesitan
ideologizante para contrarrestar la ideología. Es una guerra de ideologías. Y así va a ser, así la va a desarrollar el senderismo en el Perú. O sea, ellos tienen su ideología y para ellos los otros tienen su ideología, ¿no? Su ideología capitalista, y tú eres un capitalista, eres un terrible, un tremendo, un hombre desgraciado. En cambio, ellos tenían la ideología comunista y ellos eran los buenos hombres, ¿no? Para ellos habían trazado la línea entre los buenos, que eran ellos, y los malos, que eran todos los capitalistas, y también los que no estaban con ellos. Por eso, si no, los que no están con nosotros están en contra de nosotros. O sea, habían cuadriculado su visión, y así de simple, ¿no? Es una visión totalmente equivocada. Ok, entonces, para él, una de las herramientas de la ideologización burguesa, del embrutecimiento de la gente, del sometimiento del pueblo, de los proletarios, va a ser la religión. ¿Ven? Contrario a lo que va a decir Durkheim, ¿no? Que va a decir que necesitamos a la religión. Marx va a decir, no solo no necesitamos a la religión, sino que la religión es lo peor. Hay que zafarnos de la religión, que la idea de evolucionar al hombre, de hacerlo más científico al hombre, de hacerlo más de una visión realista, es quitarle una de las grandes taras que había construido el medievalismo en 1000 años. ¿Qué cosa era? La religión. Lo había religiosado, o sea, lo había dogmatizado totalmente al hombre, de tal manera que pensaba que su bienestar estaba en la otra vida, no aquí. Entonces, y además la religión en todo sentido era mala. No le dejaba ver la realidad, lo sometía, lo hacía sumiso, le hacía creer en fantasías, como que alguien le va a salvar, como que va a haber milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era dañina y era la principal traba para despertar la conciencia del hombre a una realidad y poder hacer la próxima gran revolución, que sería la última, ¿no? La revolución de los desposeídos frente a los pocos que poseían los medios de producción, las riquezas, etcétera, el poder político, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde están los campesinos, profe? Bueno, los campesinos para el marxismo están muy abajo. Los campesinos son los más arcaicos, ¿no? Los que menos pueden llegar a la comprensión del materialismo histórico y dialéctico. Son muy pobres, son tan carentes que no comprenderían eso. Ellos van a depender de los proletarios. Los proletarios sí pueden asumir esta idea. ¿Por qué? Porque están en la ciudad, están en contacto, son los explotados directos, son los que se organizan, es decir, pueden despertar, pueden quitarse la venda religiosa más rápido que los campesinos. Los campesinos no, los campesinos están endurecidos, totalmente dogmatizados con la religión y no les queda otro camino. Con ellos se va a hacer un próximo trabajo en el comunismo, ¿no? Los proletarios van a ser sus grandes defensores de los campesinos. Los campesinos no están presentes, los campesinos no es una clase social que vaya a hacer algo, no, están muy atrás. Mao Zedong le va a demostrar a Marx que estaba equivocado, ¿no? Completamente. Mao va a aparecer y le va a decir, Lenin es un seguidor completo de Marx, casi su recetario, y es más, él construye recetarios del marxismo, ¿no? Es su seguidor inmediato de Marx. Mao Zedong no va a ser el seguidor inmediato de Lenin ni de Marx, porque Mao Zedong va a ser un tipo muy interesante porque va a construir un comunismo realmente diferente. Para empezar, le va a dar la contra a Marx y no va a hacer la revolución con los proletarios. Pregunta tonta, ¿por qué Mao Zedong no hizo la revolución con los proletarios en la China? A ver. Y me tomaré mi té que ya está frío. Acá no había industria en la China. Muy bien. Claro, la China pues eran aldeas. La China era feudal. No se había industrializado. Sin embargo, Mao Zedong hace un país comunista con los campesinos. La gran marcha. ¿De quiénes son? Los campesinos. Entonces, Marx se va a equivocar completamente en sus pronósticos, porque además es difícil hacer pronósticos. Él mismo habla de, ¿no? de que el futuro, el destino no existe e intenta prever el futuro.
Entonces va a decir que la China, que el próximo país, el primer país en ser comunista va a ser Inglaterra o Alemania, ¿no? Donde la industrialización era gigantesca. Pues no, se equivoca, porque va a ser Rusia. Rusia, ¿qué cosa era? Era todavía zarista, era todavía semifeudal, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente que le va a dar la contra completamente va a ser la China. China es un país rural, totalmente se vuelve en comunismo. ¿Eh? Y Mao Zedong sí va a hacer este tipo de desideologización completa y él va a ir más allá, ¿no? Va a crearse a él como una especie de divinidad. O sea, él va a hacer otro uso, pero igual van a ir en contra de la religión. El maoísmo es radical. Los anarquistas, que ya los mencioné, eran mucho más. Decían, por ejemplo, tenían una frase que la mejor iglesia que existe es aquella iglesia que arde. ¿Entendieron, no? O sea, aquella iglesia quemándose, esa es la mejor iglesia, decía. Es el tiempo, el boom del alejamiento, del discurso del alejamiento de la iglesia, de vilipendiarla completamente, ¿no? Sendero Luminoso, cuando hacía sus discursos en la academia, yo estoy en la Academia Duni, y ahí iban, ¿no? Estos, el señor Crespo, todos esos que son ideólogos de Sendero aún ahora, iban pues a darnos conferencias, porque ustedes saben que la Duni y la César Vallejo eran sus cajas, sus proveedoras de dinero para Sendero, ¿no? Todos los que hemos pasado por esa universidad hemos apoyado a la causa senderista, por si acaso. No sé si ustedes habrán pasado, no sé si todavía existirán esas academias. Entonces, nos decían, por ejemplo, que cuando Sendero iba a tomar, iba a ser el gobierno, pues las iglesias se iban a convertir en almacenes, donde se iban a regalar al pueblo cosas, ¿no? Ya habían hasta determinado qué cosa iban a hacer las iglesias, ¿no? Porque obviamente ningún sacerdote iba a quedar en pie cuando tomaban ellos el gobierno. La ideología, ya lo he estado conversando, ¿qué cosa es la ideología? En primer lugar, la ideología son ideas, pues no son ideas programáticas así bien fuertes. Los apristas son expertos ideologizados, ¿no? Los más ideologizados también van a ser, por ejemplo, los fujimoristas hoy en día, ¿no? Hay aún comunistas bien dogmáticos. La ideología te dogmatiza, te da ideas, te construye un paquete de ideas que te permiten ver la realidad desde un punto de vista, ¿ya? Es como un marco teórico, pero que tiene el problema de dogmatizarse, ¿no? O sea, de creerse que es la verdad única y última. Eso es lo que va a ver Marx contra el capitalismo, y para la lucha contra esta ideología, ya lo dije, va a ser también la ideología. Por eso se va a hablar de la ideologización de los proletarios. Pero obviamente esta ideologización va a ser de corte comunista capitalista, supuestamente liberador. Entonces ahí tenemos su propuesta de cambio social mediante la ideología, ¿no? Esto ya lo hemos visto, los esquemas del socialismo y el capitalismo, su propuesta de socialismo, y termino finalmente con, bueno, hay muchas cosas más sobre el marxismo. Termino con esta idea, ¿no? La diferencia entre el socialismo y el comunismo, ¿ya? Que siempre está en pregunta y siempre también es importante, porque les voy a preguntar. El socialismo es un pasaje al comunismo. El socialismo es el proceso en el cual se va a transformar con el uso de la fuerza a una sociedad. Por eso se habla de la dictadura del proletariado. Y cuando una sociedad se ejerza presión con violencia y se elimine las desigualdades y se forme un esquema, un sistema de distribución de las riquezas de manera igual, se pasa a un Estado comunista, que es una especie ya paradisiaca, ¿no? Del paraíso hecho en la tierra, donde ya no hay la necesidad de una dictadura, sino va a haber una democracia verdadera, porque la democracia que tenemos, la democracia de la que habla la Revolución Francesa, es una democracia falsa. Los senderistas te decían eso, ¿no? La democracia que tú tienes ahora es una democracia falsa. Tú no eliges nada, tú no decides nada, porque Demos es gobierno del pueblo, ¿no? No, lo que nosotros vamos a construir, esa va a ser una verdadera democracia.
Pero ¿cómo? Si están hablando de una dictadura del proletariado. Bueno, ese es solamente un momento, de ahí vamos a pasar a una verdadera democracia. Si vemos los países que han sido comunistas, se han quedado en la primera parte, ¿no? Se han quedado en la dictadura del proletariado, nunca han pasado al comunismo y se han echado a perder siendo dictaduras del proletariado, porque como decían los anarquistas, el poder embriaga, el poder corrompe y todo se echa a perder. Eso es el socialismo realmente existente. Nunca finalmente hemos tenido una prueba, muestra de que en algún lugar se haya ocurrido lo que Marx preveía. Bueno, Marx es un buen analista, pero es un mal brujo, pues, ¿no? No era para estar haciendo, avisorando cosas. En su gran mayoría ha fracasado, aunque algunas ha acertado. Muchachos, tenemos que despedirnos, ya son las 10, nos van a cortar en algún momento. Me comunico con el delegado para coordinar nuestra reunión del examen parcial, que ya expliqué en qué va a consistir. ¿Ya? Muchísimas gracias. Subo todas las clases para que las revisen y no tengan problemas. Y todos los documentales, y todas las tareas que hemos visto. ¿Ya? Profesor, una consulta viene hasta el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo? No, hasta hoy día, por supuesto. Por eso es que he corrido para terminar lo programado. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. Nos vemos, muchachos. Chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Luego, profesor. Chao, chao.